dos vectores. A, siempre cuando vamos definiendo, ¿sí? Ya sabemos que necesitamos a veces trabajar con las componentes, entonces lo explicitamos. En este caso, el vector A de componentes A1, A2, AN, y el vector B de componentes B1, B2, Bn, ambos vectores pertenecientes al mismo espacio Rn, la suma de A y B es el vector A más B, ¿sí? Así lo denotamos, que tiene por componentes la suma de las respectivas componentes. O sea, la primera componente es la suma de la primera componente del vector A más la primera componente del vector B. La segunda componente es la suma de la segunda componente del vector A con la segunda componente del vector B, ¿sí? Y así hasta llegar a la última componente, que es la suma de la enésima componente del vector A más la enésima componente del vector B. Con eso lo que obtenemos es un vector, ¿sí? Como la suma de números reales en número real, cada componente es un número real, ¿sí? Y lo que obtenemos es un vector que efectivamente pertenece al mismo espacio, que es Rn. ¿Bien? Entonces, bueno, vemos un ejemplo de manera sencilla, ¿sí? Como a cada dos vectores, en este caso de R4, cómo sumamos los vectores. Y acá está detallado, ¿sí? El vector A más B es el nuevo vector también de R4, también de R4, que tiene por componentes. La primera componente es la suma de la primera componente de A más la primera componente de B, 2 más 2. La segunda componente es la suma de la segunda componente del vector A más la segunda componente del vector B, 2 más 16. La tercera componente es la suma de la tercera componente del vector A con la tercera componente del vector B, y la última componente es la suma de la cuarta componente del vector A con la cuarta componente del vector B. Bien, si observan, aquí evidentemente, ¿sí? Había una necesidad de poner los paréntesis para que no nos confundamos cuando operamos, ¿bien? Entonces la suma nos da la primera componente, 2 más 2, 4, 2 más 16, 18, menos 4, menos 1, menos 5, 0 más 1, 1. Y con eso obtenemos el vector suma. Evidentemente, no es un concepto para nada difícil, ¿sí? Vamos sumando componente a componente respectivamente. Bien, entonces sumar vectores no es un proceso complicado y es fácil de aprender. Bien, lo que sí tienen que tener cuidado es que los vectores, para poder sumarse, deben ser vectores del mismo espacio y de ser vectores que tengan el mismo número de componentes. Bien, la operación suma de vectores tiene las siguientes propiedades. La suma de vectores es conmutativa. ¿Qué quiere decir eso? Que para todo par de vectores A y B de Rn, la suma de A más B es igual a la suma de B más A. La segunda propiedad dice que la suma de vectores es asociativa, es decir, que para todo A, B y C que pertenezca a Rn, la suma de A más B, hago primero la suma de A más B y después le sumo C, es lo mismo que, ¿sí? Primero sumo B y C, ¿sí? Y a eso le sumo A. Después dice que existe un elemento, que es el 0, 0, 0, perteneciente a Rn, o sea, el vector, ¿sí? Tita, este elemento se llama tita, que tiene todas sus componentes 0, que pertenece a Rn, ¿sí? Ese vector existe, y verifica que para todo A perteneciente a Rn, tita más A es igual a A más tita igual a A. Entonces ese es el elemento neutro que recibe el nombre de tita, le decimos tita, la letra griega tita. Bueno, y después la cuarta propiedad dice que cada vector tiene su
opuesto respecto de la operación suma. ¿Sí? ¿Cómo se expresa eso? Diciendo que para todo vector A de Rn, que es lo mismo que decir para cada vector A de Rn, existe la prima perteneciente a Rn, tal que A más A' es igual a A' más A, y eso es igual al vector nulo, al vector θ. ¿Bien? Por eso ese elemento, ¿sí?, recibe el nombre de opuesto de A respecto de la operación suma. Bien. Sí. ¿Se puede llamar eso conjunto vacío? No, no es conjunto vacío, ¿sí? El conjunto vacío tiene otra notación. ¿Eso es lo que me preguntas? Esta es la letra griega tita. Con la letra griega tita nosotros identificamos al elemento neutro de la operación suma. ¿Sí? ¿Alguna otra cosita? Bueno. Profe, disculpe, ¿cómo sería entonces la diferencia entre tita y el conjunto vacío? Bueno, eso lo voy a explicar en el pizarrón, así no queda en la grabación. Tita es 0, 0, 0, por ejemplo en R3. En cambio, el conjunto vacío usa esta notación, que no tiene nada que ver con esto es conjunto. Los conjuntos que no tienen nada adentro se llaman vacíos. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Esa es la pregunta? Listo, profe. Sí, eso. Bueno. Gracias. Sí, porque si no, después cuando editamos tenemos que borrar todo eso, y por ahí me han pedido que no lo edite, entonces tratemos de... Bien, entonces, lo que sigue ahora son las demostraciones de las propiedades. A ver, ¿cuál tenemos demostrada? Bien, veamos. ¿Cómo se demuestran la propiedad? ¿Sí? Vamos a ver que las propiedades que tienen la suma, la operación suma, ¿sí?, las podemos demostrar utilizando los conceptos que ya conocemos, que en este caso son vectores, igualdad de vectores y la definición de suma. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, en la cartilla, perdón, en el apunte, en el PDF, hay propiedades que están demostradas y otras que quedan para ustedes, ¿sí? La idea es que traten de entenderlas e irlas haciendo. Yo les voy a demostrar en el pizarrón la 1, a pesar de que está hecha en el apunte, como para que entiendan cómo se trabaja, ¿sí? Vamos a demostrar la 1 en el pizarrón. Bueno, dice la propiedad 1. La propiedad 1 dice, para todo vector A y B perteneciente a Rn, la suma de A y B es igual a la suma de B más A. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos dicho, la suma es conmutativa. Cuando uno enuncia una propiedad, vuelvo a repetir, ¿sí?, la puede demostrar. Y la demostración se hace aplicando los conceptos que uno ya tiene sobre el tema. Entonces, para demostrar la propiedad, necesitamos trabajar con dos vectores. Una demostración, no sé, yo no puedo hacer una demostración probando algo para un caso particular, ¿sí?
Si yo voy a demostrar algo, tengo que demostrar algo que valga o que se verifique para, como dice la propiedad, para todo A y para todo B perteneciente a Rn. Entonces lo que hacemos es tomar un elemento A y un elemento B genérico del espacio, trabajar con ellos, ¿sí? Y genérico en el sentido de que es cualquiera del espacio, entonces de esa manera se representa uno cualquiera del espacio, y de esa manera, probando que vale para uno cualquiera del espacio, yo puedo concluir que vale para todos. Entonces decimos, sea A de componentes A1, A2, AN, pertenecientes a Rn. Y sea B de componentes B1, B2, Bn, pertenecientes a R. O sea, dos vectores cualquiera del espacio Rn. ¿Qué quiero probar? Quiero probar que la suma de A más B es igual a B más A. ¿Y cómo se hace una demostración? Una demostración se hace partiendo de un miembro, ¿sí? Yo voy a partir de este primer miembro y tratando de llegar al segundo miembro, ¿sí? Yo no puedo hacer una demostración, ¿sí? Trabajando ya con lo que quiero probar. Sí, en algunos casos sí, pero en general, ¿sí? Cuando uno va a demostrar una igualdad, lo que hace es partir de un miembro y tratar de llegar al otro. Bien, entonces, partimos de A más B. Sí, como yo voy a tener que borrar el pizarrón porque es pequeñito, ustedes van a tener que ir recordando lo que vamos haciendo cuando yo borre. Partimos de A más B. ¿Eso qué es? El vector A tiene componentes A1, A2, AN. Y el vector B es el vector de componentes B1, B2, B. Entonces, lo importante es que ustedes lo que vayan haciendo, vayan justificando, ¿sí? Porque así es como uno va entendiendo lo que hace. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Sumar estos vectores. Entonces, yo justifico por la definición de suma de vectores, que es lo que acabo de definir, ¿sí? Lo definí con el PDF. Por la definición de suma, yo sé que obtengo un nuevo vector, y ese nuevo vector tiene por componentes, la primera componente es la suma de A1 con la primera componente de B2, la segunda componente es la suma de la segunda componente del vector, del primer vector, más la segunda componente del segundo vector, y así, ¿sí? La última componente del vector suma va a ser la enésima componente del vector A más la enésima componente del vector B. Bien, entonces fíjense que hemos partido de dos vectores que estaban sumándose y hemos llegado a un vector que tiene cada componente, ¿sí? ¿Sí? En cada componente la suma de las correspondientes componentes de los vectores de partida. Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Muy bien. Entonces, ¿a qué tengo que llegar yo? Si yo ya lo borré, pero recuerden que tengo que llegar a B más A. Entonces, miro cada componente, ¿sí?
Miro cada componente y bueno, cada una de las componentes de este vector son elementos ¿de dónde? Vamos a poner con este color. Cada componente de A más B es ¿qué cosa? Es un número real, ¿no es cierto? Entonces, puedo aplicar en cada componente, ¿sí? La propiedad de números reales. ¿Cuál? La que me dice que suma de números reales es conmutativa. Eso aplico en cada componente, ¿bien? Entonces, ¿a qué llegamos? Si acaso tengo A1 más B1 y aplico la propiedad conmutativa de la suma I, esto es B1 más A1. ¿Mm? ¿Cuál sería la segunda componente entonces? Aplico la conmutativa en la segunda componente y me queda B2 más A2. Y así, ¿sí? La última componente, aplicando la conmutatividad de la suma de números reales, esto es Bn más An. Quizás acá he escrito demasiado como para que ustedes entiendan, como es la primera clase, pero bueno, creo que en el apunte dice al costadito simplemente, como cada componente es suma de números reales y la suma de números reales es conmutativa, conmuto en cada componente. Entonces ahora cuando miro esto, ¿a qué vector he llegado? A un vector que tiene componentes ahora B1 más A1, B2 más A2, Bn más An. ¿Bien? Entonces lo que veo es que este vector se puede escribir por la definición de suma de vectores ¿sí? Aplicando la definición de suma de vectores. ¿Cómo podemos escribir eso? Podemos escribir, a ver, si tengo razón, ustedes me dicen si no, ¿sí? Puedo escribir ahora como B1, B2, Bn más A1, A2, punto suspensivo, An. Efectivamente, si yo sumo estos dos vectores, obtengo este vector, ¿sí? O sea, porque este vector es la suma ahora de el vector B más el vector A. Y entonces esto es B más A. Entonces, ¿qué hemos probado? Entonces hemos probado, ¿se acuerdan que hemos partido de A más B y hemos llegado a B más A? Entonces, como vale para una cualquiera y un B cualquiera, podemos concluir, los tres puntitos significan, por lo tanto, ¿sí? Para todo A y B pertenecientes a Rn, la suma de A con B es igual a la suma de B con A. Bien, entonces, gracias a esta demostración que acabamos de hacer, ahora ustedes, ¿sí? Pueden aplicar cuando tengan suma de vectores dicha propiedad. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, veamos, compartamos el PDF y veamos la siguiente propiedad. Porque bueno, no voy a demostrar todo en el pizarrón, ¿sí?
Bien, queda para ustedes que demuestren la segunda, no vamos a demostrar todo, porque bueno, si no, no les queda nada para aprender. ¿Mm? Y la tercera propiedad, ¿se acuerdan? Era la que decía que existe el elemento E, tita. ¿Sí? Existe, sí, pero ese es un elemento de los números reales. Pero dice algo más fuerte. Dice que efectivamente para todo A perteneciente a Rn, ¿sí? Ese elemento es neutro para la operación suma. ¿Y cómo lo va a probar a esto? Bueno, entonces, el elemento tita lo tenemos, es un elemento que lo tenemos. Entonces yo tengo que probar que independientemente de cuál sea el vector que yo tome, ¿sí? Ese tita es elemento neutro. Entonces por eso dice, sea un vector A de componentes A1, A2, AN, perteneciente a Rn. Ese vector A representa uno cualquiera del espacio Rn, ¿sí? Y va a sumar A con tita. Entonces, A más tita es A1, A2, AN, más el vector nulo que tiene por componente 0, 0, 0. Entonces, aplico, por eso dice acá, bien, por definición de suma de vectores, aplicando la definición de suma del vector A más el vector tita, esto me da A1 más 0, coma, o sea, el vector que tiene componentes A1 más 0. Segunda componente A2 más 0, y la última componente AN más 0. Pero cada componente es un número real, ¿sí? Dice, y 0 es neutro para la suma de números reales, ¿sí? Como A1 es un número real y el 0 es un número real, y el 0 es neutro para la operación suma, efectivamente esta suma me da A1. La segunda componente me da A2 por la misma razón, y la última componente me da AN. Y hemos llegado a probar, ¿sí?, que cuando al vector A le sumo el vector tita, obtengo el vector A. Entonces acá, clara, probamos que A más tita es A. Pero había que probar también que tita más A es A. Entonces, ¿pero qué pasa? Como ya hemos probado que vale la propiedad conmutativa de la suma de vectores, yo sé que tita más A es igual a A más tita. Y como A más tita es A, queda demostrada la propiedad. Entonces existe ese elemento que lo llamamos tita, ¿sí? Tal que para todo elemento de Rn, A más tita es tita más A igual a A. O sea, queda demostrada la propiedad. Bueno, cuando hablo del elemento neutro, ¿sí?, yo estoy diciendo acá de Rn, ¿sí? Es decir, que ese elemento neutro existe para cualquier espacio Rn. Entonces, si estamos en R2, va a ser el par 0, 0. Si estamos en R3, va a ser la terna 0, 0, 0. Si estamos en Rn, va a ser la enupla 0, 0, 0, punto suspensivo, 0. ¿Bien? Bueno, la propiedad 4 también está demostrada, ¿sí? La propiedad 4 dice que cada elemento A tiene un elemento, o existe para ese elemento, un elemento A', ¿sí? De manera que sumados, A más A' y A' más A me da el número. ¿Bien? ¿Cómo se llaman estos elementos? Ya lo hemos dicho antes. Ese se llama entonces el opuesto, porque sumar A con A' me da el vector nulo. Eso se llama el opuesto. Entonces la demostración de cómo encontramos ese elemento es diferente, porque yo acá no se lo di al elemento A' como en el caso del neutro. Acá lo tengo que encontrar. Entonces, vamos a partir, dado el vector A, ¿sí?, y vamos a tratar de encontrar ese elemento A', que sumado a A me dé el neutro. ¿Está claro? O sea, yo lo tengo a la prima y voy a buscar el vector A', perdón, lo tengo al vector A y voy a buscar el vector A', ¿sí? Lo voy a buscar. ¿Qué componentes tiene que tener ese vector para que al sumarlo a A me dé A'? Entonces partimos del vector A,
el vector A' igualado al vector nulo. Entonces yo a este lo conozco. Este lo voy a buscar. Entonces lo que hacemos es aplicar la definición de suma que aparece aquí. Entonces cada componente, ¿sí?, del vector A más A' se obtiene sumando las respectivas componentes de cada uno de los vectores. Entonces la primera componente de A más A' es A1 más A1'. La segunda A2 más A2', y la enésima AN más N'. Bien, recuerda, es como que yo a la 1 lo conozco y estoy buscando el A1'. A la 2 lo conozco y estoy buscando el A2'. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo ahora? Una igualdad de dos vectores. Acá en el primer miembro tengo un vector de n componentes y en el segundo miembro tengo el vector nulo también de n componentes. Entonces, por la definición de igualdad de vectores, ¿se acuerda que decíamos que dos vectores eran iguales si cada componente era igual a la respectiva en el otro vector? Entonces, eso era decir que para todo i desde 1 hasta n, ¿sí?, la componente a sub i más a sub i' del vector del primer miembro es igual a la componente i del segundo miembro. Y en este caso, en el segundo miembro, todas las componentes son ceros, o sea que para todo i es 0. ¿Bien? Entonces, de una igualdad de vectores paso a una igualdad de números reales, ¿sí?, que vale para todo i desde 1 a n, que son cada una de las componentes del vector suma. Bien, entonces, vuelvo a hacerlos acordar. Yo a sub i lo conozco y voy a determinar el vector a sub i'. Pero como estamos trabajando con números reales, yo sé que puedo sumar en ambos miembros el opuesto del número real a sub i, ¿sí? Entonces, para todo i desde 1 hasta n, el a sub i' es igual al menos el a sub i. Entonces, fíjense que hemos probado que hemos encontrado, digamos así, ¿sí?, todas las componentes del vector A'. Cada una de esas componentes es igual a la opuesta de la respectiva en el vector A. Por eso dice, para todo i desde 1 hasta n, el a sub i' es igual a menos el a sub i. Entonces, hemos obtenido, dice acá, las componentes del vector A', por lo tanto, aquí podrían poner existe, ¿sí? Vamos a poner, a ver, vemos que existe, ¿sí?, ese vector A', que ya habíamos dicho, ¿sí? Existe ese vector A' que tenía por componentes A1', A2', AN', que hemos probado que es menos A1, menos A2, punto suspensivo, menos AN. Entonces, ese vector cumple que A más A' es el vector nulo, y como la suma de vectores es conmutativa, ¿sí?, ese A' también cumple que A' más A va a ser igual a A más A', que es igual al vector nulo. Bien, con esto probamos la existencia del vector A', ¿sí?, que tiene por componentes, ¿sí?, las componentes del vector A, pero con signo cambiado. Ese vector se denota menos A, ¿sí? Entonces el vector A' se denota menos A. Y entonces queda probado que hemos encontrado y probado que todo vector tiene su opuesto. Y hemos aprendido, dado un vector A, ¿sí?, qué componentes va a tener el vector A'.
¿Está clara la demostración? ¿Se Sí. entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces Profe, fíjense que el método para demostrarlo ha sido totalmente diferente, ¿sí? A los anteriores. O sea, porque acá, además de trabajar con una igualdad, yo no lo conocía a la prima. Lo he tenido que buscar a la prima. ¿Bien? Bueno, muy bien. Vamos a ver ¿Puedo ahora. hacer una consulta? Sí. ¿La clase a dónde va a estar subida? La vamos a subir en la fase virtual, pero después ya les voy a explicar a mis compañeras bien cómo es, pero la van a poder ver en un canal de YouTube que tenemos. Pero primero la vamos a subir a la fase Dale, virtual. Ya hay videos en la fase virtual, o sea, fíjense ustedes que ya hay videos. Entonces, así como hemos subido esos videos, vamos a subir los videos de la teoría en la fase virtual. Y, bueno, a subir los videos los tenemos subidos en YouTube. Tenemos un canal de YouTube para eso. ¿Bien? Bueno. Entonces, a Gracias, ver, voy a borrar. Sí, cualquier cosa, si pregunten, no hay problema. ¿Dónde está? Voy a borrar ese existe. Ah, no lo he marcado. No me quiero demorar mucho. Bueno. Vamos a ver ahora la interpretación geométrica de la suma de vectores. Vamos a tratar de entender qué significa sumar dos vectores. ¿Bien? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es recordar un poco lo que sabemos de R2, ¿sí? Que ahí uno lo ve bien, ¿sí? Lo entiende y lo podemos entender. Entonces, si yo tengo dos vectores, que acá lo hemos llamado B y U, para no llamarle siempre A y B. B tiene componentes X1 y 1. ¿Sí? Acá está el vector B. ¿A dónde está B? Acá. ¿Ven aquí? El vector B. ¿Lo ven acá, el vector B? Que tiene componentes Sí, profe. X1 y 1. Y el vector U, que está aquí, y que tiene componentes X2 y 2. Entonces, por la definición de suma, ¿sí? El vector B más U tiene componentes X1 más X2, y 1 más Y2. Y eso efectivamente es, fíjense aquí, acá está X1, y le tengo que sumar X2. Y al sumarle X2, ustedes observen que obtenemos X1 más X2. En el eje de las ordenadas tenemos Y1. Acá. Y acá está I2. Y al sumarle a I2 el I1, que es este pedacito, ¿ven? Obtenemos I1 más I2. Entonces, lo que hemos obtenido, a ver, lo que hemos obtenido son las componentes del vector B más U, X1 más X2, y 1 más I2. Y entonces, efectivamente, este es el vector B más U. ¿Bien? ¿Lo ven? ¿Sí? Eso en R2 lo saben bien del secundario, sí, en el secundario lo han visto, lo entienden perfectamente bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué observan? Este es el vector B y este es el vector U. ¿Bien? Entonces, fíjense que si yo, ¿sí?, dibujo una recta que una B con B más U, con el extremo de B más U, y el extremo de U con el extremo de B más U, lo que obtenemos es el vector B más U, que es la suma del vector B más el vector U. Y que no es otra cosa, ¿sí?, que
el vector diagonal del paralelogramo que tiene por lados AU y AB. ¿Sí? Bien, fíjense que si esto es U, ¿sí? Este también es el vector U. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son paralelos, tienen el mismo módulo, que ya lo vamos a aprender después, que es el módulo, que es lo que mide el vector, y tiene el mismo sentido, apunta hacia acá. Y este vector podemos decir que es igual al vector también, que parte de aquí y tiene extremo en este punto. Entonces, se está cumpliendo en R2 lo que se llama la regla del paralelogramo. ¿Bien? Entonces, Profe, sí. para que se cumpla la regla del paralelogramo, X1 y Y2 tienen que ser iguales. Y así, y lo mismo con Y1 y X2. No, iguales no. ¿Por qué iguales? Porque Y2 en este caso vale 3, X1 vale 3. En el dibujo es de Sí. casualidad. Pero Digamos, si valdría, si Y2 vale 5 y X1 vale... Si Y1, por ejemplo, vale 5 y X1 vale 3, lo que ellos no pasa es que fíjense que esto no es una escala. Si acá, bueno, justo había un cuadro que uno lo ha mantenido para que puedan observar, pero no estoy diciendo que esto sea 3. ¿Sí? Acá no lo miren a los cuadritos como numeración de escala, ¿sí? Claro. Simplemente como una componente X1 cualquiera y una componente X2 cualquiera. Una componente Y1 cualquiera y una componente Y2 cualquiera. ¿Sí? La regla del paralelogramo se va a cumplir con Sí, cualquier siempre se número. va a cumplir. Siempre se va a cumplir. ¿Mm? ¿Sí? Ah, bueno. Siempre se va a cumplir. Entonces, podríamos hacer un dibujo y, bueno, y Sí. probarlo también, o sea, pero por eso os digo, es independiente de cuánto valga X1 y X2. O sea, este es un esquema, que en realidad le hemos dejado el cuadro, la cuadrícula, como para que les resulte más claro, ¿bien? Pero bueno, no me di cuenta yo cuando dibujé que justo de casualidad, ¿sí? Eran 1 y 1, pero bueno, son cosas que pasan cuando uno hace un dibujo para que no quede tan feo, ¿bien? Quizás sea conveniente borrar las cuadrículas, ¿sí? A ver. Por ejemplo, si yo tengo Profe, no se ve casi nada. no me digan. Le da mucha luz al pizarrón. No, está abierto. ¿Ahí está mejor? ¿Está mejor ahí? No importa, igual sí lo vamos a entender si queremos. No, pero yo quiero que se vea, porque a mí me gusta trabajar con el pizarrón. ¿Ven bien ahí o no? Es que el foco creo que le da mucho reflejo al pizarrón. Vamos a apagar la luz. ¿Y ahí? No, mucho mejor la otra, profe. Ahí sí. Sí. Ahí está. Ahí. ¿Se ve bien seguro? ¿Seguro, chicos, que se ve bien ahí? Sí, ahí sí. Sí, se ve bien. Ahí sí está bien. Ahí se ve mejor. Bueno, entonces, por ejemplo, yo tengo un vector U acá. Vamos a poner vector A acá. Y un vector B acá. ¿Sí? Y este tiene componentes ahí. Bien. Vamos a grabarlo. Yo tenía miedo que no se vea bien después en la grabación, oscuro, pero bueno, veamos. Entonces tengo un vector A que tiene estas componentes, digamos, X1 y 1. ¿Bien? A de componentes X1 y 1.
y B de componentes x2 y 2. ¿Sí? Para que vean que vale lo mismo. Bien, entonces yo cuando tengo acá B, tiene componentes x2 y 2. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahora, cuando yo, ¿sí? Porque siempre digo, estamos trabajando más o menos, ¿sí? Con x1, x2 y 1 y 2, que representan a cualquier número real. O sea, pero acá, bueno, justo en el dibujo que yo hice, ahora x1 es más grande y este es más chiquitito, ¿no es cierto? Entonces, este es negativo. Cuando yo sume x1 con x2, por el dibujo que estoy haciendo, esto va a aparecer, ¿a dónde? Aquí más o menos, ¿no es cierto? Acá va a estar x1 más x2. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar con y1 más y2? Y bueno, y1 más y2, voy a tener que sumar aquí este pedacito. Acá va a estar y1 más y2, o está. Entonces, cuando yo vaya a sumar, el vector suma tiene componentes x1 más x2 y 1 más y2. Entonces, ¿se acuerdan que esas son las componentes del punto? ¿Sí? Y el vector, este es el vector A más B. ¿Está claro? Y fíjense que efectivamente se forma, o sea, aquí sacan el dibujito, no me queda tan lindo. Digamos, bueno, no dibujo muy bien yo, pero es un paralelogramo en la diagonal, ¿sí? El vector A más B es la diagonal del paralelogramo, ¿sí? Este vector es igual a este vector, y este vector igual a este vector. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ven que es independiente de dónde lo dibuje, ¿sí? O sea, bueno, por supuesto mi dibujo en el pizarrón no está tan bonito, ¿no? No se lo ve muy bien, pero ¿se entiende? Sí, aclaro mi duda. Bueno. Sí. Bien, borremos. ¿Seguro que ven bien ahí se ve bien el pizarrón con la luz apagada? Porque Sí, yo cuando yo profe. probé, porque bueno, pruebo para hacerlo de la mejor manera. Bien, sigamos compartiendo. Entonces, una vez que hemos comprendido, ¿sí?, lo que acabamos de explicar, que evidentemente lo hemos dibujado en R2, donde uno lo puede ver bien, sí, uno podría hacerlo en R3, pero si yo lo hago en R3, fíjense de feo que me ha quedado en R2 el dibujo, y más o menos lo vemos, ¿sí? Bueno, en R3 va a ser, en 3 dimensiones, va a ser más difícil darnos cuenta, pero también se va a ir cumpliendo, ¿bien? Entonces, uno puede generalizar y decir que la regla del paralelogramo se cumple en el espacio n dimensional. Entonces, siempre que yo tenga los vectores, en el espacio Rn, ¿sí? Si yo tengo... Profe, disculpe que la corte. No sé si soy yo o qué, pero creo que dejó de compartir pantalla. Sí, para que vean lo que estoy por hacer. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, en Rn en general, les decía, vale, que si tengo un vector A y tengo un vector B, y yo hago un paralelogramo, ¿sí? O sea, un paralelogramo, esta longitud es igual a esta longitud igual a esta longitud, ¿sí? Es como que por igualdad de vectores, los dos vectores son iguales porque tienen el mismo módulo. Si el mismo módulo ya lo vamos a definir después, si tienen la misma medida, ¿sí? Son paralelos y apuntan hacia este lado, hacia el mismo lado, y este vector se puede considerar igual a este, ¿sí? Que es la teoría de vectores que nosotros estamos utilizando. Los dos vectores son iguales, ¿sí? Tienen la misma longitud, miden lo mismo,
tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, y este es el vector suma de A y B, que es la diagonal de ese paralelogramo. ¿Bien? Bueno, entonces eso es un poco lo que tenemos que entender de la suma de vectores, ¿sí? Eso lo hicimos en R2, ¿sí? Y lo generalizamos para Rn, ¿bien? Entonces, como les decía, en la suma de vectores en Rn podemos generalizar diciendo que siempre vale, ¿sí?, que la suma del vector A más B es la diagonal del paralelogramo, ¿sí?, que tiene por lados A y B, o U y B como puesto en este caso. No sé si le expliqué bien ahí o quedó claro o no. Bueno, después podemos definir lo que entendemos por diferencia o resta de vectores, ¿sí? Dado dos vectores A y B, A menos B es el vector que se obtiene de la siguiente manera. ¿Cómo? Sumándole al vector A el opuesto del vector B. Entonces, ¿cómo restamos vectores? ¿Sí? O sea, estamos definiendo la operación resta que va a aparecer usualmente, ¿sí? Y la definimos de esta manera, sumándole al vector A el opuesto del vector B, que ya lo hemos aprendido, ya sabemos cuál es. ¿Bien? Entonces, cuando restamos vectores, a ver, voy a dejar un poquito de compartir pantalla aquí, dejar de compartir pantalla. Profe, no hace falta que deje de compartir para que veamos el pizarrón. No, ya sé, pero yo lo hago para que la grabación no salga, porque si yo en la grabación no me sale lo que, no me sale lo que yo escribo en el pizarrón, ¿sí? No dejo de compartir pantalla. Entonces, dado los vectores A y el vector B, la definición dice que A menos B es igual a A más el opuesto de B. ¿Bien? Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo el vector A de componentes 1, 2, y el vector B de componente 2 menos 1, por decir algo, ¿sí? Cuando yo quiero restar A menos B, la definición me dice que sume al vector A el opuesto de B. ¿Bien? Entonces esto es A. ¿Y cuál era el opuesto de B? Si se acuerdan, el opuesto del vector B es aquel vector que tiene las componentes de B, pero con signo cambiado, ¿sí? O sea, las componentes opuestas. Entonces, si acá dice 2, acá tiene que decir menos 2. Y si acá dice menos 1, acá tiene que decir 1. Entonces, el resultado es el vector menos 1, 3. Bien, pero ustedes me van a decir, profesora, cada vez que tenga que restar vectores voy a hacer eso. No. Una vez que uno ha entendido cómo es la operación, ya directamente resta de manera automática. Pero, siempre les digo, tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Supongamos que tenga 1, y le quiero restar el vector, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado, porque acuérdense que están restando o sumándole, mejor dicho, al primer vector, el segundo vector cambiado de signo. Entonces uno lo puede hacer directamente, ¿sí? A eso, y escribir entonces 1
y acá tengo que decir más 2, y entonces me queda, ¿cuánto es? 1 más 2. 3. Menos 1, menos 1, menos 3, menos 3. O sea que me queda ahí menos 3 más 3, que ¿Tiene es que 0? 0. ¿Está claro? Bueno, entonces, la primera vez capaz que tengamos que hacer A más el opuesto de B. La primera vez. Una vez que uno lo ha entendido, ¿sí? Cuando hace la resta de manera automática, teniendo cuidado, ¿sí? Que lo que está haciendo es sumarle al primer vector el segundo vector, ¿sí? O el opuesto del segundo vector. Entonces, tener cuidado con ese detalle. ¿Bien? ¿Está claro? Bueno, veamos. Bien. Y bueno, así también como tenemos la interpretación geométrica para la suma, ¿sí? Uno trata de entenderlo, y de igual manera tenemos la interpretación geométrica para la resta, ¿sí? Nada más que, bueno, ahora ya sabemos que tenemos que quitar. Y este es un ejemplo, un dibujo, ¿sí? Entonces, no necesariamente siempre va a estar el vector A aquí, el vector B aquí, ¿sí? Lo importante es que gráficamente en R2 podemos ver, ¿sí? Que la resta del vector A y el vector B en R2 no es otra cosa que este vector, que es igual a este vector. Entonces, no es otra cosa que la otra diagonal del paralelogramo de lados A y B, ¿sí? Porque uno cuando dibuja va a dibujar este vector. Pero ya les había dicho yo que este vector es igual a este vector, ¿sí? Que tienen son paralelos. Sí, todavía no hemos aprendido el concepto de paralelo, pero mírenlo geométricamente, ¿sí? Son paralelos, tienen la misma longitud y apuntan hacia el mismo lado. Esos vectores para nosotros en la teoría que estamos estudiando son vectores iguales, ¿bien? La teoría esta de vectores se llama teoría de vectores libres. Los dos vectores van a tener las mismas componentes. Entonces la resta de A menos B es la diagonal del paralelogramo, eso es el vector diagonal del paralelogramo de lados AB. El otro diagonal, que tiene origen en el punto B y extremo en el punto A. Bien, eso lo podemos generalizar para el espacio de dimensión n también. Pero acá lo importante que yo quiero remarcar es lo que acabo de decir, que es el vector que tiene origen, ¿sí? En el punto extremo del vector B y extremo en el punto extremo del vector A. Y eso es lo que se llama el vector AB. Así, el vector B, ¿ve que tiene origen en B? BA. El vector BA, con origen en B y extremo en A. Y cuando yo hablo del vector BA, ¿sí? Como no estoy trabajando ahí, no estoy pensando en el origen de coordenadas, tengo que poner la flechita. Y esa flechita, fíjense que apunta, aquí tiene la punta de la flechita. Ese lo llamamos nosotros vectores localizados, cuando los pensamos con origen en B y extremo en A. Vuelvo a repetir. Origen en B y extremo en A. Ese vector se conoce como vector localizado y hemos dicho que no es otra cosa que el vector, ¿sí?
que obteníamos cuando hacemos la resta del vector A con el vector B. ¿Bien? Entonces, alguien me preguntó la clase pasada cuándo necesitaba poner la flechita. Y bueno, justamente necesitamos poner la flechita cuando es necesario indicar el origen y el extremo de un vector. Veamos. Bueno, voy a mostrarlo en el pizarrón para que lo entiendan un poquitito. Voy cortando para que sea más fácil de dictar después. Entonces, veamos esto un poquitito en el pizarrón, así que quede bien claro. Si yo tengo un vector A, o el vector B, como está escrito en el papel, y tengo el vector A, yo puedo pensar, decíamos, en el vector, ¿sí? Acá está el origen de coordenadas, ¿sí? Que es con lo que nosotros, por eso nosotros no poníamos flechitas. Recuerden que decíamos, el vector B se identifica con el punto, ¿sí? B. Entonces, por eso no poníamos flechita, porque ya sabíamos que cuando hablamos del vector B, estamos hablando del vector con origen en el origen de coordenada y extremos en el punto B. Pero ahora ha aparecido algo que yo le he dicho, bueno, podemos pensar en este vector, ¿sí? Que es el vector, ¿sí? Que hemos obtenido cuando hemos hecho la resta de B con A. ¿Bien? Y lo que hemos obtenido no es otra cosa que el vector con origen en B y extremo en A. Así dibujado se llama vector localizado. Es el vector con origen en B y extremo en A. Si yo pongo eso no estoy diciendo nada. Tengo que poner la flechita. Ahí tengo la obligación de poner la flechita porque digo origen en B y extremo en A. Y ese es el vector B menos A. ¿Perdón? ¿No sería Perdón, A menos B? he puesto al revés, sí, perdón. Claro, porque en la teoría está diferente. Este es el vector A. Este es el vector A menos B, perdón, ahí me equivoqué, ¿sí? Es el vector A menos B. Entonces, es el vector BA, sí, me equivoqué porque que es A menos B. ¿Bien? Entonces, este es el vector BA, que obtiene origen en B y extremo en A. ¿Sí? Como habíamos mostrado en la teoría, ¿sí? Ese era el vector que se obtenía al hacer la diferencia, ¿se acuerdan? Si ya lo hemos dicho. ¿Mm? ¿Siempre va a tener origen en B? No, ya lo vamos a mostrar. ¿Sí? Este es el vector A menos B. ¿Bien? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces lo que quiero que quede claro es que el vector localizado BA tiene origen en B y extremo en A, y ¿cómo se encuentra? Como extremo menos origen. Entonces él me pregunta, ¿siempre va a ser así el vector localizado? No. ¿Qué pasa si yo pongo el vector AB? El vector AB es Va a ser igual a B menos A. extremo menos origen. Y a ver, gráficamente díganme cuál va a ser el vector AB. No cambiaré de sentido nada más. No cambiaría nada ¿O más. me el sentido. equivoco? Exacto, el que tiene origen en A y extremo en B. Ese es el vector, ¿sí? Este es el vector, el rojo es el vector BA, y el verde
lo vamos a poner con verde. Es el vector AB. ¿Está claro? El vector AB tiene la flechita, o sea, el extremo en el punto B. Y el vector BA tiene el origen en B y en el extremo en A. Y entonces, ¿cómo son esos dos vectores? ¿Qué opinan? Son opuestos. Son opuestos. Muy bien. Bueno, entonces, remarcando que ahí en la teoría, me hubiese gustado ponerle y no le he puesto. Entonces, así como hemos dicho. Profe, BA, ¿y tanto AB como BA son vectores localizados? sí, pero siempre se lo puede llevar al origen de coordenadas, porque lo que uno obtiene cuando lo resuelve a esto, esto es BA. Esto es A menos B, ¿no es cierto? Cuando yo resuelvo, lo que obtengo son las componentes del vector AB. Y cuando obtengo las componentes, yo lo grafico al vector en el origen de coordenadas. ¿Está claro? ¿Sí? Lo grafico con origen en el origen de coordenadas. Ya vamos a hacer un ejemplito. Y cuando tengo AB, esto es extremo menos origen. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ya que me lo ha sugerido y les va a venir bien. ¿Está claro aquí? Esto yo quiero que les quede marcado como importante, ¿sí? Como importante, ¿sí? Entonces siempre es extremo menos origen. Veamos. Vamos a hacer un ejemplo, por supuesto en R2, para que lo vean bien, ¿sí? Yo tengo el vector A de componentes 1, 3. Y tengo el vector B de componentes 2, 1. No lo voy a hacer muy grande para que siempre recuerden marcar las unidades. A ver, voy a bajar un poquitito esta línea para que me salga mejorcito. O sea, quiero explicar bien esta parte que la verdad que cuesta bastante entender, ¿no? Entonces marcamos las unidades. Marcamos las unidades. Bueno, Profe, y marquemos, sí. ¿usted dejó de grabar? No me diga. Ay, sí, dejé de grabar. Lo importante, he dejado de grabar. Bueno, lo importante no he grabado. Todo lo importante que les expliqué. Bueno. Pero sí se entendía igual. Quedó grabado, pero en la memoria. ¿Cómo? ¿Cómo, disculpa? Quedó grabado en nosotros nomás. Sí, pero me da pena porque, bueno, eso me parecía muy importante lo que les he dicho. Bueno. Por la duda, profe, dejó de grabar otra vez, ¿no? Bueno. Entonces, si tenemos el vector A y el vector B, y lo graficamos, para que nos quede claro esto, el vector A tiene componentes 1, 3. ¿Sí? Este es el vector A. Y el vector B tiene componente 2, 2, 1. Ahora sí estoy grabando, ¿no? Ahora voy a tener que reeditar ese pedacito para que
Este es el vector. Bien, entonces, cuando pienso en el vector AB, es el vector que tiene origen en A y extremo en B. Ese es el vector AB. ¿Sí? Y acá lo estoy pensando localizado, con origen en el extremo del punto A, ¿sí? Y extremo en el extremo del punto B. Ahí lo estoy viendo localizado. ¿Bien? Pero cuando yo resuelvo lo que es el vector AB, eso no es otra cosa que B menos A. Cuando hacemos el cálculo de B menos A, ¿sí? Recordemos, de paso repasamos resta. Esto es 2 menos 1, 1 menos 3. Y ahora lo dibujemos al vector AB. ¿Cómo dibujo el vector AB? Lo dibujo a partir de sus componentes, ¿sí? Y el vector AB tiene componentes 1, a ver, menos 2, uno menos 2. Uy. Este que estoy dibujando acá es el vector AB. Y ustedes van a decir, ¿pero qué pasa, profesor? Acá lo dibujé localizado. Y acá lo dibujé usando sus componentes. Vuelvo a repetir por qué. Sí, porque estos dos vectores son iguales en la teoría de vectores que nosotros estamos estudiando. ¿Sí? Los vectores son iguales porque tienen las mismas componentes. Cuando yo calculo el vector AB, hago la operación y encuentro sus componentes. Y este vector tiene esas componentes. Y este vector, pensándolo en componentes, las componentes también son las mismas. ¿Bien? Por eso le decimos... Sí. O sea que si nos piden que localicemos AB, el vector AB sería localizando de la forma que usted lo hizo, graficando primero el vector A y después el vector B, pero si nos piden buscar los componentes sería utilizando la resta. Claro, sí, lo que pasa es que en la teoría de vectores que nosotros estudiamos, esos dos vectores son iguales, ¿sí? O sea, yo podría dibujar muchos vectores, ¿sí? Iguales al vector AB, que es el representante de todos ellos. ¿Bien? Claro, ¿Sí? El vector Profe, una BA, consultita. Sí. No sé si había otro más, pero si nos piden, por ejemplo, realicemos la resta de ciertos componentes, ¿tenemos que hacer la gráfica y plantear las dos formas, o sea, el vector y la localizada? No. Si simplemente hacen la resta, no hay problema. Si eso del Perfecto. AB va a ser cuando sea necesario nada más. Eso del AB va a ser cuando sea necesario nada más. y el BA sería menos 1, 2. Claro, el opuesto. Iría enfocado para otro lado. Más o menos ha quedado claro esto. Yo creo que esto es lo que les cuesta mucho. Sí, No sé clarísimo. si he sido suficientemente clara, pero lamento que, bueno, justo no se grabó una partecita que me parecía importante que esté grabada, pero bueno, son cosas que pasan. Con ustedes tengo mala suerte, ya me pasó el otro día con la... ¿Le molesta si prendo la luz? Porque no veo bien. A ver, no, si compartimos las pantallas, no hay problema. Bueno. Prenda que ya se ve oscuro lo mismo. Ah, sí, ya se empieza a ver oscuro, ¿no? Vamos a prender la luz. Por las dudas, volví a dejar de grabar, ¿no? Sí, pero estamos hablando. Si no, después tengo que cortar todo eso. Bien, entonces veamos.
Bueno, creo que se entiende bien entonces un poco lo que es el vector localizado, ¿sí? Lo que les decía recién, el vector BA es el vector con origen en B extremo en A, que es A menos B, y si pienso que acá está, lo vamos a escribir en el vector AB, tengo que dibujar la flechita, eso es el vector B menos A. Uy, me salió horrible. Bueno, lo importante es que es siempre origen extremo. Y se lo obtiene a las componentes del vector AB haciendo extremo menos origen. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro ahora? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Eso está aquí de nuevo resuelto y dibujadito, como pedían ustedes. Está el vector AB, ¿sí? Que es lo que también les hice yo en el pizarrón, ¿sí? Pero explicándoles. Y evidentemente, como me decían ustedes recién, el BA es el que tiene origen en B y extremo en A, quedaría dibujado con origen en el origen extremo, en el origen de coordenadas, y extremo en el punto menos 2, 1. ¿Está claro? Menos 2, 1. Quedaría así. Quedaría, a ver, tiene para hacer flechitas. Me va a salir feo. Bueno, así. ¿Sí? Bueno, está feo ahí el opuesto de este vector sería. Bueno, ¿se entiende más o menos la idea? ¿Queda claro más o menos? Sí, profe. Bueno, creo que esto es una de las cositas que más cuesta entender, porque te dicen, ¿cómo van a ser iguales? Bueno, porque es la teoría que nosotros estudiamos, la teoría de vectores libres, ¿sí? A lo que a nosotros nos interesa son las componentes de los vectores. Y entonces este vector, vuelvo a repetir, y este vector tienen las mismas componentes. Eso es analíticamente. Y gráficamente decimos que tienen el mismo módulo, que es lo que miden, la misma dirección, son vectores paralelos y tienen el mismo sentido, ¿sí? Apuntan hacia el mismo lado. ¿Bien? Bueno, quizás esté hablando un poquito mal matemáticamente, pero la idea mía es que entiendan el concepto. Muy bien. Entonces, una vez que hemos entendido más o menos esto, vamos ahora a definir lo que entendemos por producto de un escalar por un vector. Dado un escalar lambda y un vector A de Rn, el producto del escalar lambda por el vector A es el vector que llamamos lambda A. No se pone puntito. Es lambda A. ¿Y cómo se lo obtiene ese vector? Que es también un vector de R de n componentes. Multiplicando cada una de las componentes del vector A por el escalar lambda. Y así obtenemos el vector lambda A. Entonces, por ejemplo, si lambda es menos 2 y A es el vector de componentes 1, menos 2, 3, el vector lambda A va a obtener por primera componente el producto del escalar menos 2 por la primera componente del vector A, que es 1. La segunda componente va a ser el producto del escalar menos 2 por la segunda componente del vector A. Ahí me veo en la obligación, fíjense, de poner paréntesis para que no parezca una resta y me confunda. Y la tercera componente del vector lambda A es el producto del escalar lambda por la tercera componente del vector A. Cuando resolvemos estas operaciones, cada operación en cada componente,
obtenemos menos 2 por menos 1, que es menos 2, menos 2 por menos 2, que es 4, como segunda componente, y la tercera componente es menos 2 por 3, que es menos 6. ¿Está clara la operación? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ejemplo en el pizarrón. Por ejemplo, tengo el producto del escalar 3 por el vector menos 2, menos 1, 6. ¿Eso a qué es igual? ¿Ven en el pizarrón bien? A 3 por menos 2, 3. Si yo pongo así, ven, es lo que les decía recién. Parece que estoy restando y no, estoy multiplicando. Y 3, que es el escalar, por 6. Entonces el resultado es menos 6 menos 3, 18. ¿Bien? Entonces, eso es resolver el producto de un escalar por un vector. Al resolver el escalar por el vector, obtenemos un nuevo vector que tiene el mismo número de componentes y cada componente se obtiene multiplicado cada componente del vector dado por el escalar. ¿Está claro? ¿Se entiende bien? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces, una vez que uno entiende cómo se multiplica un escalar por un vector, aquí me quedó aclararles que hay que tener cuidado, porque yo he definido lambda A, ¿sí? Como, bueno, sí. Y no puedo escribir A lambda. Eso no pueden hacer, ¿sí? Porque este producto no es conmutativo, ¿sí? O sea, no está, perdón, no es ni siquiera, no es conmutativo, ¿por qué? Porque esto no está definido. Entonces, cuando uno multiplica, pone siempre el escalar adelante del vector. No puedo poner así. ¿Por qué? Porque esto no está definido. ¿Está claro? Esto no Creo que no está definido. definido. ¿Cómo? ¿Qué significa? Que no está definido. O sea que la definición es el escalar a la izquierda del vector. Ah, y hay otras propiedades, digamos, para el otro. No, eso no existe. Matemáticamente no está definido. ¿Sí? No existe directamente. Yo lo que les quiero que les quede clarísimo con esto, que nunca pueden poner el escalar a la derecha del vector. El escalar siempre va a la izquierda del vector. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, porque a veces ustedes lo hacen como natural, lo ponen a la izquierda y eso no se puede hacer. ¿Cuáles son las propiedades que tiene este producto? Este producto tiene las siguientes propiedades. Si tengo dos escalares y tengo un vector, ¿sí? La primera propiedad, que recibe el nombre de asociatividad mixta, que no le hemos puesto el nombre, ¿sí? Me dice que puedo primero multiplicar el vector A por el escalar mu, ¿sí? Y al resultado multiplicarlo por el escalar lambda, ¿sí? Pero eso es lo mismo que si multiplico el escalar lambda por el vector A y al resultado lo multiplico por el vector U, ¿sí? O sea, siempre, fíjense, siempre aparece a la derecha. No, perdón, a la izquierda. Yo soy medio mala con la derecha y la izquierda. Y eso es lo mismo que si yo primero multiplico los escalares y al resultado lo multiplico por el vector A. Para la segunda propiedad... ¿Cómo se llamaba la propiedad?
asociatividad mixta. Ah, bien, gracias. Luego tengo dos escalares, lambda y mu, y tengo un vector. Entonces, esta propiedad, fíjense que está entre paréntesis la suma de los escalares, ¿sí? Entonces, acá dice que sume los escalares y lo multiplique por el vector A. Pero eso es lo mismo que primero multiplicar el vector A por el escalar lambda, multiplicar el vector A por el escalar mu, y recién sumarlos. Y esto se dice que el producto escalar, ¿sí? Que el producto por escalar es distributivo respecto de la suma de escalares, ¿sí? Es distributivo respecto de la suma de escalares. Y acá tenemos un escalar y dos vectores. ¿Bien? Entonces tengo el escalar y la suma de vectores entre paréntesis. Entonces, primero sumo los vectores y después los multiplico por el escalar lambda. Y eso es lo mismo que multiplicar el escalar, el vector por el escalar lambda, el vector b por el escalar lambda, y después sumar. Y acá decimos que el producto del escalar lambda, ¿sí? El producto escalar es distributivo, del escalar lambda por un vector, es distributivo respecto de la suma de vectores. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Esta suma que está aquí no es la misma suma que está aquí. ¿Por qué? Porque acá sumo escalares, mientras que acá sumo vectores. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces. Sí, profe. ¿Se entiende más o menos? Bueno, estas propiedades quedan para que las resuelvan ustedes, ¿sí? Para que las hagan ustedes, para que intenten hacerla ustedes. Bien. ¿Qué hora es? 15:31. Vamos a terminar y si tenemos tiempo demostramos una de las propiedades. Y bueno, y después como lógicamente, ¿sí? Ponemos estas observaciones. La observación dice que, que si yo multiplico el escalar 1 por el vector A, eso me da por resultado el vector A. La segunda me dice que si multiplico el escalar menos 1 por el vector A, eso lo que me va a dar por resultado es el opuesto del vector A, como lógico, ¿no? Pero se puede probar. Y la tercera propiedad que está demostrada, con todos los detalles, dice que si yo al multiplicar el escalar lambda por el vector A obtengo el vector nulo, ¿sí? Eso es un sí y solamente sí, eso pasa sí y solamente sí, el escalar lambda es igual a 0 o el vector A es igual al vector 1. Y esta propiedad también está demostrada con paso por paso. ¿Sí? Paso por paso está demostrada, como hicimos las demostraciones de la suma de vectores, ¿sí? Entonces uno, después que las demuestra, yo siempre les sugiero cuando lleguen a la casa, revisen las propiedades y vean cómo se hacen las demostraciones para que vean que efectivamente es cierto lo que dice la propiedad, o sea, o la observación en este caso, que vale la observación. Bueno, veamos ahora el siguiente producto, que es el producto escalar de dos vectores. Y acá quiero que tengan cuidado, porque no es lo mismo decir producto de un escalar por un vector que producto escalar. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo voy a definir el producto escalar, yo voy a definir un producto entre dos vectores del mismo número de componentes. Entonces digo, dado un vector A que tiene n componentes y dado un vector B que también tiene n componentes,
el producto escalar, o sea, es distinto, ¿sí? Producto escalar del vector A y el vector B, que lo denotamos como A puntito B, acá sí aparece el puntito, es el número real. Y ahí aparece la diferencia. El número real que se obtiene de la siguiente manera. Dado A por B, o A escalar B, es igual al número real que se obtiene, multiplicando la primera componente del vector A por la primera componente del vector B. Sumándole a eso el producto de la segunda componente del vector A más la segunda componente del vector B, y a ese resultado le sumo la tercera componente del vector A por la tercera componente del vector B, y a ese resultado le sumo, punto suspensivo, el producto de la enésima componente del vector A con la enésima componente del vector B. Bien. Esa notación en forma resumida se indica la suma desde i igual a 1 hasta n de el producto de la iésima componente del primer vector por la iésima componente del segundo vector. Dejo de compartir. Profe, una consulta. Sí. ¿A y B ahí son vectores o escalares? Vectores. A y B son vectores. El resultado es lo que les da un número real. ¿Sí? Hago el ejemplo en el pizarrón. Y esto es conmutativo, A y B, acá. Este sí es conmutativo y ya lo vamos a ver cuando veamos las propiedades. Entonces, por ejemplo, yo tengo el vector A. ¿Sí? De componentes. Y tengo el vector B de componentes. Profe, si después puedes poner un poco de luz porque no se ve bien el pizarrón. Ay, qué macabro. Ya voy a ver cómo soluciono. ¿Ahí lo ven bien? Sí, profe. Así Ahí se es. logra leer. A ver. ¿Y ahí? Ahí se ve. Ahí también. Ahí está mejor, profe. Ahí se ve Ahí mejor. se ve bien. Perfecto. Bueno, sí, aquí en este lugarcito no se va a ver. Pero bueno, ahí me dicen no se ve y yo no escribo ahí. Entonces, A escalar B, fíjense que pongo el puntito. A escalar B es, hemos dicho que se iba multiplicando, ¿sí? Componente a componente y se iba sumando. Es la suma de los productos de 1, primera componente de A por primera componente de B, más segunda componente de A por segunda componente de B, más tercera componente de A por tercera componente de B. Entonces, ¿esto qué les da? Menos 3 más 2 menos 4. Y esto es menos 3 más 2 menos 1 menos 4 menos 5. Fíjense que yo he partido de dos vectores de R3, he aplicado la definición de producto escalar y lo que he obtenido es un número real, que en este caso es menos 5. Es como que lo destruyo al vector, ¿sí? Como que lo destruyo. Entonces yo ahora les pregunto, ¿ustedes piensan que si yo conozco el resultado del producto, por ejemplo, tengo un vector U
y un vector B. Y los multiplico. Y el resultado de eso me da 8. ¿Ustedes disculpe que creen que interrumpa. conocido? ¿Cómo? Disculpe ¿Ahí que donde no se ve? interrumpa. No, quería preguntarle. Sí. Ese menos 5 de los dos vectores que estaban multiplicando pasa a ser un ¿cómo se llama? ¿Un escalar? Un número, un real. Es un número real. ¿Pero no sería un escalar? Es un escalar. Por eso el producto se llama producto escalar. Por eso justamente se llama producto escalar. ¿Sí? Que no es lo Listo, mismo que muchas producto de escalar por vector. Eso es una cosa. Ahora tengo dos vectores y los multiplico. El resultado me da un número real, un escalar. Por eso se llama producto escalar. Y la notación es este puntito. A escalar B. ¿Bien? Acá conocía A, conocía B, he resuelto y me ha dado el número real menos 5. Ahora yo les digo, tengo un vector A y un vector B, y los multiplico escalarmente. U escalar B. Y el resultado me da el escalar, el número real, 8. Ustedes les pregunto, si yo conozco esto, el resultado del producto, ¿creen que con eso puedo encontrar U o puedo encontrar B? No. No. ¿Bien? No. Esta pregunta que ustedes me la han contestado perfectamente bien, muchas veces las vemos en los exámenes escritas así. Dice. Puede ser que la haya eso le iba a decir, 8 reemplazado. sobre U. Eso me hacen. Y eso está pésimo. ¿Está claro? Eso no se debe hacer. ¿Está claro? ¿Bien? Una vez que yo he resuelto, es como que lo destruyo, ya no lo veo al vector. ¿Sí? Entonces no puedo despejar de aquí ni U ni B. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, sí. Bien. Bueno, entonces tengan mucho cuidado con eso, porque a veces trabajamos de manera analítica y es muy común que metan la pata ahí y me lo hagan, lo despejen, no sé, no quiero ni nombrar la Profe, y ese palabra. resultado escalar no se grafica, ¿verdad? No, digamos, no, si tiene una interpretación geométrica, pero después la vamos a ver un poquitito en las aplicaciones, ¿sí? ¿Sí? Bueno, veamos. Se usa muchísimo este producto, pero bueno, ya lo van a ir viendo a medida que vayamos trabajando. Vamos a ver qué propiedades tiene el producto escalar. Bien, dado dos vectores, la primera propiedad, ¿sí? No sé por qué no le he puesto el nombre, me dice que A por B es igual a B por A. Eso, ¿cómo se llama esa propiedad? El producto es conmutativo, ¿sí? Entonces ahí a la par ponga ustedes, el producto escalar es conmutativo. Acá tengo tres vectores, y tengo A, escalar, y entre paréntesis B más C. Y eso es A por B, más A, ¿ve que digo A por B o A escalar B, más A escalar C? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que el producto escalar es distributivo respecto de la suma. Pongan ahí, el producto escalar es distributivo respecto de la suma. Ahora tengo un escalar y dos vectores, ¿sí? Tengo lambda por A, escalar B, y eso es lo mismo que A, escalar lambda B, y eso es lo mismo que lambda, que el producto del escalar lambda, por A, escalar B. ¿Bien? Asociativo. ¿Sí? O sea, puedo asociarlo de manera particular, digamos así. ¿Bien? ¿Está claro? O sea que yo tengo el escalar lambda, A por B, y al escalar lo puedo poner aquí, o lo puedo poner aquí. ¿Sí? Y la última propiedad me dice que el producto escalar del vector A por sí mismo es siempre mayor o igual que 0. Y es igual a 0 si y solamente si
el vector A es el vector nulo. Bien, acá las demostraciones que tienen son la primera, propiedad, la segunda está demostrada. Profesora, Sí. ¿por qué no puede ser menor que 0? Es A por A, ¿no? Ya vamos a hacer el ejemplo en el pizarrón. Bien. Sí. En la demostración está, fíjate, si vos tenés A por A, eso es la suma desde I igual a 1 hasta N de A sub I por A sub I. ¿Está bien? Sí, si tengo A por A, estoy multiplicando A por sí mismo. Por la definición de producto escalar, es la suma desde I igual a 1 hasta N de A sub I por A sub I. Pero eso es la suma desde I igual a 1 hasta N de A sub I por A sub I, que es A sub I al cuadrado. El A sub I es un número real. Si está elevado al cuadrado, es mayor o igual que 0, ¿o no? Eso es lo que digo acá. ¿Sí? El A sub I es un número real, que si está elevado al cuadrado, es mayor o igual que 0. Y si sumo números mayores o iguales que 0, la suma me puede dar negativa. No. No. Por eso es que la suma es mayor o igual que 0. Y esto que está aquí es A por A. Entonces, A por A siempre es mayor o igual que 0. ¿Está claro entonces por qué? ¿Qué era tu pregunta? Sí. Bueno. Y en particular, yo voy a decir que A por A es igual a 0 si y solamente si A es el vector nulo. ¿Y por qué? Ya habíamos dicho que A por A era la suma desde I igual a 1 hasta N de la sub I al cuadrado. En este caso, igual al número real 0. Entonces, fíjense lo que está pasando acá. Yo estoy sumando números no negativos, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando tengo que sumar el 2 con el 3, eso me da 5. Si yo sumo el 2 con el menos 2, eso me da 0. ¿Está bien? Pero si yo sumo todas cantidades mayores o iguales que 0, ¿puedo tener el número 0 mayores o iguales que 0? ¿Me puede dar 0? No. No puede. Solamente me va a dar 0, ¿sí? Si cada sumando es 0. ¿Está claro? ¿Sí? Si cada sumando es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ningún número negativo para que la cosa se reste. ¿Sí? Entonces, la única manera de que sumar cosas mayores o iguales que 0 me dé 0 es que todos los sumandos sean 0. ¿Sí? Y eso es un sí, solamente sí. Y todos los sumandos son ceros, si al estar elevados al cuadrado, si el A sub I es 0. Y eso de nuevo es un sí, solamente sí. Entonces lo que estoy diciendo es que para todo I, el A sub I tiene que ser 0. Y si para todo I el A sub I es 0, eso es sí y solamente sí, ¿sí? El A sub 1 es 0, el A sub 2 es 0, el A sub N es 0. Y eso es si el A es el vector nulo. ¿Bien? ¿Está claro? Hasta ahí vamos a llegar hoy. Hasta ahí vamos a llegar hoy. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ¿está claro? ¿Se entiende? ¿Bien? Bueno, yo voy a subir la teoría en la plataforma,
voy a agregar ese pedacito que se borró, o sea, voy a fijar qué falta para agregarle. Bueno, dejo de grabar. ¿Sí? Pero ya está la teoría en la fase. ¿Cómo? Disculpa. Ya está la teoría. No, Yo no sí, lo el encuentro. PDF. ¿El qué? Yo no logré encontrar la teoría. ¿Qué, esto? Sí. Sí. Ah, bueno, ya les voy a mostrar entonces ahora cómo. ¿Sí? Tenés que ir a la pestaña, a la primera pestaña. Claro, pero lo vamos a mostrar. Profe, Bueno, ¿usted se refiere sí. a que va a subir lo que ha grabado? ¿Las dos Sí, la clases? grabación la voy a subir. ¿Sí? Ah, perfecto. La grabación, digamos, sí, la vamos a subir. Y ahí en la grabación que voy a subir están demostradas las propiedades del producto escalar, algunas, o sea que le voy a agregar unas cositas. Bien, entonces le mostremos acá a los compañeros. Por hoy terminamos la clase. ¿Les ha quedado claro? ¿Necesitan que les repita algo? ¿Necesitan que repita algo? Profesora, ¿Seguro? al vector nulo, ¿se lo puede representar con una N mayúscula? No la usamos. Entonces preferiría que no lo hagas porque por si acaso alguien se ponen exquisito y te dicen que está mal. Nosotros usamos... Profe, aún sigue grabando. Bueno, no importa. Profe, una consulta. Sí, lo estoy escuchando. A ver, vamos a minimizar Los esto. ejercicios que están en la página, ¿hay que subirlo? O sea, ya hecho. No, los ejercicios que están en la página queda para que ustedes estudien solos, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es, digamos, nosotros no les controlamos lo que ustedes hacen, ¿sí? O sea, ustedes tienen que hacerlos a los ejercicios, lo que sí... a ver, espera, estoy mareándome yo sola cuando hablo. Digamos, vos no me tenés que mostrar el ejercicio, pero sí van a haber evaluativos, ¿sí? Evaluativos al final del capítulo, donde compartir todo. ¿Sí? Donde ahí vamos a ver cómo están trabajando, ¿bien? Quiero... ¿Cuándo el próximo, profesora? Esto quiero que vean. A ver si me dicen. Esto quería que vean. ¿Sí? ¿Cuál es el próximo qué? ¿Me dijiste? ¿El próximo qué? ¿Cuándo es el próximo evaluativo? El próximo evaluativo va a ser cuando terminemos este capítulo y en un par de semanas. Sí, son evaluativos que lo hacemos por la fase virtual. No son muy complicados, pero sí yo siempre les sugiero que vayan estudiando para que entiendan, ¿bien? Entonces vamos a tener 2 evaluativos antes del parcial, ¿sí? Y esos evaluativos, para regularizar la materia, tienen que tener aprobados de los 5 que va a haber, 3, ¿sí? Tienen recuperación, no se preocupen, les damos recuperación de los evaluativos. ¿Cuántos son, disculpen? Cuando terminemos el capítulo subimos un evaluativo. Subimos un evaluativo. Cuando termine el capítulo 1 de vectores en RN. Sí. Claro, Ahí claro. subimos el primero. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta es la página de la fase virtual. En información general está todo. Que esto ya lo vamos a poner más chiquitito, primero lo hemos puesto grande para que lo encuentren, para que se ubiquen, ¿sí? Y están los links, ustedes saben que si hacen clic en el link, entran a su página, a la clase sin ningún problema. Ya después lo vamos a poner más chiquitito porque me parece como que está muy grande, pero bueno, era la primera clase. Como dice el compañero, ¿cómo hago para entrar a vectores? Y acá están las pestañas, ¿sí? Ustedes están viendo ¿Ustedes ven esto cuando entran ustedes? No. ¿O sí? Sí, ¿Ven sí esto? se ve.
¿Viste que Sí, así que sí. se ve en negrito Sí, chiquitito? Sí lo vemos, se pero ve. no podemos poner. Pero no pueden entrar. Yo sí, porque soy profesora, ¿bien? Entonces, ustedes lo que tienen habilitado, esta página es para la licenciatura y profesora de matemática. Estas se llaman pestañas, ¿sí? La pestaña a la que pueden entrar ustedes es al capítulo de vectores. Entonces, hacen clic aquí y entran al capítulo de vectores, ¿sí? Y bueno, y ahí aparecen un montón de cosas y ustedes van a ver cosas que Profe, ahora que... Ah, que me ponga como en el modo estudiante, sí, bueno. La profesora por ahí cambiar de rol. Sí, sí, sé. Acá mi hija me viene a... para que vean lo que ustedes ven. Tienes razón. profe, ¿y ya se puede Sí. ver las condiciones para aprobar la materia? Ya la vamos a subir el fin de semana, le voy a subir. Bueno, esto es lo que ven ustedes. Acá está el foro. En el foro, ahí, este es el foro de vectores, van a hacer todas las preguntas del primer capítulo. Si ya hay preguntas, es bueno que se acostumbren a entrar, miren, y ya están hasta contestadas algunas preguntas. A veces hay preguntas que están aquí y las vuelven a hacer, y capaz que ya pueden ver, mira, acá este compañero ha preguntado sobre el 5C, a ver qué le han contestado. ¿Bien? No necesitan hacer siempre las preguntas, pueden ya alguna está respondida y bueno, pueden ver qué hay. Bien, este es el foro de vectores, donde vamos a preguntar, donde vamos a contestar las preguntas